Vamos a tener el tema en esta noche que se titula Necesitamos la guía de Dios. Vamos al Salmo 25, donde vamos a partir de ahí para exponer este tema en este momento, hermanos. Bueno, agradecemos a Dios por su palabra, por lo que dice este Salmo. Este Salmo comienza con el título David implora dirección, perdón y protección. O sea, hay tres cosas que pide David aquí. Y dirección, perdón y protección, pero solamente vamos a enfocarnos en una de ellas, que es la dirección de Dios. Necesitamos la dirección o la guía de Dios. Salmo 25, ¿me ayudan a leer, por favor, hermanos, desde el versículo 1 al versículo 5? Vamos a leerlo juntos, por favor. Salmo 25, 1 al 5, van a aparecer los versículos en la pantalla, por si alguien no trae una copia de la palabra del Señor, pero si la trae, léala directamente de su Biblia. Dice la Biblia: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, una de las tres cosas que pedía David en este salmo y que nosotros necesitamos en este nuevo año, amados hermanos, es la dirección de Dios. Es decir, conocer la voluntad de Dios. La mayoría de nosotros no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es más, ahorita que estábamos escuchando las peticiones y las gratitudes, hablando de los solteros quieren casarse, ¿verdad? Y los casados quieren soltarse. Entonces, esa es una muestra que realmente el hombre no sabe lo que quiere. No sabemos lo que queremos, ¿verdad? Porque las damas que están en casa, siendo amas de casa, quieren salir a trabajar a la calle. Y las que están trabajando en la calle quisieran estar en casa solamente siendo amas de casa. Otra vez, no sabemos lo que queremos, no sabemos tomar correctas decisiones. Por eso el salmista decía: muéstrame tus caminos. Dice el versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Hermanos, lo que Dios quiere que sepas tocante a su voluntad para ti ya fue revelado en su palabra. La voluntad de Dios ya está revelada en su palabra. El problema es que nosotros nos cuesta trabajo discernir dentro de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, sabemos que dentro de la teología hay varias definiciones que tienen que ver con la voluntad de Dios. Por ejemplo, está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios, ahí les va un ejemplo que para algunos pastores sería polémica. La voluntad perfecta de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. Pero la voluntad permisiva de Dios es que una persona que se ha divorciado puede ser que tenga la capacidad de rehacer su vida, encontrar una persona para poder intentar otra vez e iniciar un camino dentro del matrimonio. La voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Dentro de la voluntad perfecta de Dios hay algo que se llama la voluntad decretiva de Dios o decretada de Dios. Es decir, los teólogos la llaman así a aquello que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Hay una voluntad por la cual el cristiano debe caminar. Y aquí me acuerdo de un texto que, aunque no va a aparecer aquí en la pantalla, me acuerdo muy bien que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios tiene unas obras preparadas para que los cristianos caminemos allí. Esta voluntad suele ser polémica, la voluntad decretiva de Dios. ¿Por qué? Porque muchos se preguntan hasta qué punto el hombre es responsable de sus acciones, pero la verdad es que el hombre es 100% responsable de sus acciones y de todo lo que hace y decide. Entonces, la confusión en esta voluntad decretiva de Dios es que al final la voluntad decretiva de Dios dentro de la voluntad perfecta es que pase lo que pase, la voluntad de Dios se va a cumplir. El ejemplo es la crucifixión de Cristo.
Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y todo el mundo decíamos, bueno, pero ¿por qué el Señor abandonó, Dios abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario para morir en manos de pecadores? Se tenía que cumplir la voluntad decretiva de Dios, la voluntad que tenía Dios para el Hijo de Dios, y era que muriera por los pecados de todos nosotros, y a través de esa muerte, hermanos, nosotros tenemos salvación. Entonces tenía que morir en la cruz del Calvario. Suena cruel, suena difícil. Bueno, el que lo vivió, aún esta película, La Pasión de Cristo, que la pasan en la tele y dicen que la gente se salía de los cines espantada porque no pudieron soportar tanto castigo. Hermanos, en el tiempo de Cristo fue peor, y entonces esto tenía que pasar. La voluntad de Dios, entonces, hermanos, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Dónde está esto en la Biblia? En Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice agradable. ¿Qué más, hermanos? Perfecta. Entonces, a veces no entendemos esta parte, hermanos, pero a veces uno, como ve ahorita el panorama del COVID, ve uno la gente que está muriendo. Dicen que en México, no me lo crean, a mí me lo comentaron, habría que corroborar lo que estoy diciendo, no sé si exageraron, pero dicen que en México ya hay gente muerta afuera de los hospitales, que está tremendo en la capital, ¿cómo no? 30 millones de habitantes que habitan en la Ciudad de México. No estamos tan mal acá en Tehuacán, todavía está llevadero acá el asunto, pero hermanos, hay lugares que la están pasando muy mal en estos momentos. Entonces uno no entiende, uno dice, ¿cómo puede ser la voluntad perfecta de Dios que venga un COVID? ¿Cómo puede ser la voluntad perfecta de Dios que venga una muerte para muchas personas? Bueno, hermanos, no lo entendemos. Dios es grande y nosotros pequeños. No solemos ver el cuadro completo de todo lo que sucede a nuestro alrededor. John Piper, un predicador, decía lo siguiente: todos los días Dios está haciendo 10,000 cosas en tu vida y tú solamente estás al tanto de 2 o 3 de ellas. Todo el tiempo Dios está actuando y todo lo está generando, hermanos, para llevarnos al plano que estemos dentro de la voluntad del Señor. La Biblia deja claro que los cristianos en la tierra, la vida cristiana no es color de rosa. Esto está en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. ¿Quieren ayudarme a leerlo, hermanos? Va a aparecer aquí en la pantalla. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice, hermanos? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, nada de lo que pasa a nuestro alrededor se escapa de la voluntad de Dios, porque Él lo decretó así. Nada se escapa de la voluntad de Dios. En eso se resume la voluntad decretada de Dios, revelada para quienes tienen a Cristo. Todo lo demás, hermanos, es mera especulación alrededor y sacar versículos fuera de su contexto. Porque hay gente que dice, no es la voluntad de Dios que estés enfermo, es la voluntad de Dios que te hagas millonario, es la voluntad de Dios que seas rico, es la voluntad de Dios, y sacan textos fuera de su contexto, en donde Dios nunca promete hacernos ricos. Dios promete estar contigo en medio de tus problemas y sacarte del pozo más profundo y darte de comer. Se alimenta a las aves, se alimenta a los pajarillos, se alimenta a las bestias del campo, se alimenta a muchos animales en el planeta. Dice la Biblia, ¿no nos dará también a nosotros de comer, hombres de poca fe? Hermanos, necesitamos entender entonces que la voluntad de Dios es esa decretiva, una voluntad perfecta. Y escuchen, hermanos, siempre se los digo esto a los jóvenes: hay 3 fechas que nunca deben olvidar. 3 fechas que nunca deben olvidar en su vida. Número 1, la fecha en que nacieron. ¿Todos se acuerdan cuando nacieron, hermanos? ¿Sí? Bueno, la fecha en que nacieron. Número 2, la fecha en que nacieron espiritualmente. ¿Cuándo aceptaron a Cristo como su Salvador personal? Y número 3, la fecha en que descubren para qué nacieron. ¿Para qué estamos acá? ¿Fuimos un accidente?
Mamá contó malos días y ¡pum! Salió embarazada, ¿verdad? Porque fuiste un accidente, ¿verdad? De la humanidad, ¿verdad? Fuiste un accidente del matrimonio, fuiste el pilón de la familia, dicen algunos. No, nadie es el pilón de la familia. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y esa es nuestra tarea, hermanos, descubrir el plan perfecto y la voluntad decretiva de nuestro Dios. Dentro de esta misma teología también está la voluntad preceptiva de Dios. Los teólogos llaman voluntad preceptiva a los mandamientos de Dios para que nosotros, a las cosas que son su voluntad que hagamos, podemos decidir hacerlas o no hacerlas. Esta es la voluntad preceptiva de Dios. Toda la voluntad preceptiva de Dios se resume varias veces en la Biblia de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, la voluntad preceptiva de Dios. Dios escribe mandamientos, hermanos, en la Biblia para que nosotros los obedezcamos con respecto a la voluntad preceptiva de Dios. John MacArthur escribe lo siguiente: éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Entonces, obedecer a Dios. Yo tengo una frase aquí que escuché de un predicador: obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias. Pero es que si obedezco, pastor, si obedezco y no robo como mi jefe ahí en el trabajo me está pidiendo, me van a correr. Tú obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias. Pastor, pero es que si mi marido me manda a comprar las caguamas y no le obedezco, pastor, ¿qué hago? Si él me manda, ya no me va a dar chivo, ya no me va a dar para la comida. Tú obedece a Dios y no vayas por ese vicio. Y dice la Biblia que tenemos que obedecer, y cuando obedecemos, hermanos, dice la Biblia que todas estas bendiciones te llegarán. Así dice el texto en el pacto palestino, en Deuteronomio 28, hay bendición de parte del Señor. Entonces, conocer los preceptos de Dios para nuestras vidas nos hace vivir, hermanos, dentro de sus decretos. Esa es la transformadora gracia de nuestro Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14 y versículo 15 nos dice la palabra de Dios que tenemos que dejarnos guiar entonces por el Espíritu Santo. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, hermanos, tenemos que entender en este momento que la palabra del Señor nos dice que tenemos que obedecer al Señor en los mandamientos que nos está diciendo claros en la Biblia. Ahorita, con este tema del COVID, la gente dice: pastor, ya se va a acabar el mundo. Ya se va a acabar el mundo, el apocalipsis, pastor. La vacuna que están trayendo, los 77 millones de vacunas que compró el gobierno para nuestro país, México, hermano, no se la ponga porque viene el 666 ahí y viene el sello de la bestia y no te la... Y bueno, entonces uno dice, a ver, pongámoslo en contexto. Sea que, porque siempre hay una polémica aquí, si estamos dentro de la tribulación, o qué parte, si Cristo ya vino, o qué está pasando con lo del COVID, es el fin del mundo. Me habló un pastor muy preocupado en esta semana, diciéndome: pastores, que acá donde vivo, hasta se escuchaban trompetas en el cielo, ¿verdad? Y decían, acá se escuchó y en otro estado también se escucharon las trompetas. ¿No será que viene ya el Señor? Hermanos, venga o no venga el Señor, la voluntad de Dios es que seamos obedientes. No se trata de pelearnos escatológicamente, pues que yo creo que ya la vacuna es el 666. Yo no me voy a pelear con nadie que venga y me diga eso. Yo lo que voy a hacer es obedecer a Dios. Ya sé que es que no entiendo esa parte de Apocalipsis. Bueno, la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué parte de eso no se entiende? La Biblia dice que tenemos nosotros que buscar la palabra del Señor y obedecerla dentro de los preceptos y de los mandamientos del Señor. ¿Qué parte de eso no entendemos? La Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas, ¿verdad? Dice la Biblia: ama a tu esposa. ¿Qué parte de eso no
entendemos. La Biblia dice que los hijos tienen que ser obedientes a sus padres. ¿Qué parte de eso no entendemos? La Biblia dice, no robarás. ¿Qué parte de eso no entendemos? ¿Sí me explico en este momento? Hermanos, hay mandamientos clarísimos en la Biblia, que esos son los que tenemos que obedecer. En los terrenos que son ocultos y que no entendemos todavía bien, eso dejémoslo al Señor, hermanos, y ninguno de esas cosas ocultas para nosotros van en contra de la voluntad perfecta de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué debemos obedecer a Dios y dejar en sus manos las consecuencias? Bueno, primero, número uno, aquí tengo 3 puntos nada más para terminar nuestro tema en esta noche, en este momento. ¿Qué debemos obedecer ¿por qué debemos obedecer a Dios y dejar en sus manos las consecuencias? Número uno, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Vamos a buscar el Salmo, búsquenlo en la palabra del Señor, hermanos, les doy tiempo para que lleguen ahí. Salmo 139, versículo 15 y versículo 16. Salmo 139, versículo 15 y versículo 16. Por favor, hermanos, ayúdenme a leer. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿nos conoce o no nos conoce el Señor, hermanos? Dice el texto, desde que estaba en el vientre de mi madre, dice, en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Lo que la Biblia está diciendo, hermanos, es que Dios nos conoce perfectamente. Por eso, Denise, no te desesperes porque no llega un esposo para ti. Ni sabes de lo que te está librando el Señor. Ni sabes de lo que te está librando, porque hay luego ciertos alacranes, ¿verdad?, que andan alrededor de las señoritas y se las quiere, y uno dice, ay, pastor, que se ve tan guapo, ¿verdad? Y uno dice, ay, se ve tan lindo, es un angelito caído del cielo, y uno no sabe que está haciendo uno pacto a lo mejor con el mismo diablo, y eso brota con el tiempo, ¿verdad? Porque en el noviazgo todo está bonito, hay helados, y te abren la puerta del carro y te llevan y te llevan en taxi, ¿verdad?, a todos los lugares. Pero ya que estás casado, a caminar, ¿verdad?, a pie por todo Tehuacán. Hermanos, entonces Dios nos conoce perfectamente y Él sabe cuándo va a llegar su perfecta voluntad para nosotros. Y a lo mejor nosotros nos desesperamos un poco en este asunto. Señor, pero es que te he pedido mi voluntad, te he pedido ya que me muestres cuál es el camino. Sí, pero yo sé lo mejor para ti. Él te conoce perfectamente. Número 2, Él conoce mejor el camino. Él sabe, porque Él tiene experiencia de miles de años viendo cómo camina el hombre, y Él sabe mejor el camino. Miren, el Salmo 32, también les doy tiempo para que lleguen ahí. Salmo 32, 8 y 9. Por favor, hermanos, ayúdenme a buscarlo en la palabra del Señor. Va a aparecer en la pantalla, pero me gusta leerlo directamente de la Biblia. Salmo 32, 8 y 9. Por favor, hermanos, si llegaron ahí, ayúdenme a leerlo. Salmo 32, 8 y 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Se dan cuenta? Dice la Biblia, te haré entender, te enseñaré el camino. Él conoce el camino, hermanos. Hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Y si el diablo tiene tanta experiencia de saber perfectamente cómo poder seducir al hombre y llevarlo hacia la perdición, hermanos, si el diablo sabe el camino para llevar a un hombre a la perdición, pregunto en este momento, ¿será que nuestro Dios no sepa cómo llevarnos hacia la bendición? ¿Será que Dios no sabe cómo hacernos felices? ¿Será que Dios no sabe qué es lo mejor para nosotros? Él conoce el camino, pero dice, te haré entender, te enseñaré el camino. O sea, Él en todo el tiempo, hermanos, nos está enseñando cuál es su voluntad. El problema es que dice el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo, ¿verdad? Y por favor, hermanos, no se ofendan, ¿verdad? Tampoco para los que están escuchando la grabación, no se ofendan, hermanos, en casa, no se ofendan, hermanos, cuando dice aquí, no seáis como el caballo o como el mulo. Ay, pastor, me está confundiendo el Señor como el mulo. No es exactamente eso. Dice, no seáis como el caballo
o como el mulo. ¿Saben ustedes que hay caballos que necesitan freno y hay caballos que no los necesitan? No sé si aquí alguien ha montado alguna vez un caballo. Yo sí monté uno y no me quedaron ganas de volver a montar otro, ¿verdad? Pero hay caballos que no necesitan freno, ¿verdad? Que son muy dóciles y los jalas para acá y viene el caballito, ¿verdad? Y te montas en él y te lleva y camina. Son muy dóciles, pero hay caballos que relinchan, ¿verdad? Y arremeten y corren, ¿verdad? Y bájate si puedes. Ahora, escuchen esto. Caballos que necesitan freno, caballos que no necesitan. En cuanto a los mulos, todos necesitan freno. Pues la Biblia, al poner este tipo de comparaciones, es que uno se pone o del lado de los caballos o del lado de los mulos, ¿no? Entonces, ¿qué somos nosotros? Entendemos la voluntad de Dios, Él conoce el camino, Él por eso nos está guiando, hermanos, para poder obedecerle. Y por último, hermanos, ¿por qué nosotros debemos obedecer a Dios y dejar en sus manos las consecuencias? Porque hay cosas que en el futuro no podemos prever. No sabemos el futuro, pero miren lo que dice sobre el futuro en Jeremías capítulo 29, versículo 11, por favor, hermanos, vamos al último versículo de esta noche. Jeremías 29, 11. Hay cosas que no podemos prever en el futuro. Dice Jeremías 29, 11, ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Hermanos, no sabemos el futuro, no sabemos en qué momento va a llegar la vacuna a nuestra casa. No sabemos si la vacuna va a ser efecto positivo o negativo. No sabemos muchas cosas. No sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos. Los solteros no saben con quién se van a casar en un futuro. Los casados no saben si en un futuro van a pasar por un proceso de divorcio. No lo sabemos. Ojalá y que no. Hermanos, no sabemos el futuro. Pero lo que sí sabemos es que los planes de Dios son planes de bien. Aquí dice el texto, cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo, en la traducción antigua original dice, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, realmente la voluntad de Dios es que nos vaya bien. La voluntad de Dios es que no nos enfermemos. La voluntad de Dios es que haya bendición en sus casas. La voluntad de Dios es que tengamos un futuro correcto y bien delante del Señor. Pero como no conocemos el futuro, necesitamos reconocer en esta noche que al final del camino, si obedecemos a Dios, nos irá bien. Escuchen, hermanos, con COVID o sin COVID, la bendición de Dios no depende del COVID. La bendición de Dios depende de nuestra obediencia a la palabra del Señor. Así que hay textos como los que compartió Carlos en este momento, o Denise, los que compartieron ustedes, o los mismos que estamos compartiendo a través de la prédica, hermanos, que mencionan y nos enseñan cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? No preocuparte por el futuro, ¿qué va a venir? No, más bien, ¿qué estás haciendo ahora para obedecer y hacer la perfecta voluntad del Señor? Eso es lo que nos toca a nosotros, obedecer. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos, oramos en este momento? Pidámosle a Dios esa conciencia de obediencia. Pidámosle al Señor, si tú sabes que has sido rebelde a los mandamientos del Señor, si tú sabes que no has obedecido, si sabes que Él te ha llamado, te ha estado llamando, te ha estado buscando, ¿cuántas veces ha tocado a tu puerta para que Él escuche su voz y lo obedezcas? ¿Cuántas veces Él te ha querido guiar por el buen camino? Tú no te has acercado a Él. ¿Cuántas veces Él te ha querido mostrar su voluntad y has hecho tu voluntad por encima de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces has desobedecido a la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos hecho caso omiso a la Biblia? Hermanos, es tiempo de tomar decisiones para obedecer al Señor. Tú obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias. Las consecuencias cuando obedeces a Dios van a ser planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Ahí en tu lugar dile a Dios, Señor, hazme un hijo obediente, hazme un hijo obediente a tu palabra, hazme un hijo. Yo sé que soy rebelde, Señor, y me he rebelado a tus planes muchas veces y de muchas maneras,
Pero en este momento yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes a ser obediente. No puedo, Señor, reconozco que soy débil y a veces la rebeldía gana en mi corazón. Como dice la Biblia en Proverbios, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Muchas veces la rebeldía está ligada a nuestro corazón, pero en el obedecer, en el buscar su dirección de Dios, en que tú reconozcas en este momento, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no sé cuándo hacerlo, no sé tomar decisiones. Tu vida está como está hasta el día de hoy, porque no has obedecido la voluntad de Dios, porque no has obedecido los mandamientos y la palabra del Señor. Has hecho tu voluntad y por eso tu vida está como está hasta el día de hoy. Si está bien, es porque has obedecido el plan de Dios. Si no está bien, es porque has sido rebelde a los mandamientos del Señor. Así que en esta noche, entrégale tu corazón, en este momento, entrégale tu corazón al Señor. Dile, Señor, te necesito. Señor, he hecho mi voluntad y no la tuya, y por eso he recibido las consecuencias en mi vida. Por favor, perdóname, cámbiame, límpiame. Te entrego mi corazón. Si necesitas recibir a Cristo en este momento, abre tu corazón al Señor. Dile, Señor Jesús, perdóname, limpia mi corazón de todo lo malo. Y quiero pedirte, Señor, que entres a mi corazón y que seas mi Salvador. Te recibo en mi vida, te recibo en mi corazón. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta noche, por este momento de estar aquí el día de hoy, enseñando tu palabra y compartiendo principios para este año que recién comienza, pero que reconocemos en este momento que necesitamos tu dirección, necesitamos tu guía, necesitamos que tú nos muestres el camino. Así que, Señor, dirige el corazón de mis hermanos, guárdalos en todo momento. Los ponemos en tus manos, Padre, a cada uno de ellos y las decisiones que hay en cada corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.